La historia de los Estados Unidos ha estado atravesada por una estricta taxonomía racial que ha condicionado profundamente el acceso de los individuos a derechos, recursos y ciudadanía plena. Este sistema de clasificación especialmente consolidado durante los siglos XIX y XX promovió una estructura binaria que invisibilizó la existencia de sectores poblacionales que no encajaban fácilmente en las categorías dominantes de blanco o negro. A menudo desde una perspectiva hispanoamericana se acusa a Estados Unidos de carecer del componente mestizo que caracteriza a muchas sociedades latinoamericanas. Si bien esta afirmación puede parecer parcialmente cierta al observar las políticas segregacionistas del pasado reciente, un análisis más detenido revela la existencia de diversos grupos trirraciales en el territorio norteamericano, resultado de procesos de hibridación entre europeos, africanos y pueblos originarios. Entre estos grupos destacan los Melungeons, Redbones y Cajún, comunidades que florecieron en distintas regiones del sureste de los Estados Unidos, como los Apalaches, Luisiana o las fronteras coloniales, y que desafiaron desde sus inicios los esquemas raciales impuestos por la legalidad anglosajona. Sus historias presentan notables puntos de convergencia, orígenes difusos y mixtos, una inserción periférica respecto a los centros de poder y una constante tensión entre integración, estigmatización y aislamiento. Estos grupos, además de compartir configuraciones socioculturales complejas, fueron objeto de intervención estatal, ya sea mediante políticas de asimilación, censos manipulados o represión lingüística, y han experimentado una folclorización parcial en tiempos recientes que muchas veces sustituye la complejidad de sus trayectorias por versiones románticas o comerciales. Lejos de construir meras curiosidades etnográficas, estos grupos son clave para comprender los límites y contradicciones del proyecto nacional estadounidense de principios del siglo XX. En tanto encarnan memorias alternativas de convivencia racial, resistencia cultural y movilidad identitaria. El estudio de los Melungeons, Redbones y Cajún permite por tanto interrogar la narrativa hegemónica de una América racialmente dual, visibilizando los intersticios sociales que han sido sistemáticamente negados o desplazados del relato oficial. A través de un análisis comparativo de sus trayectorias históricas se buscará eliminar los procesos de mestizaje oculto, las estrategias comunitarias de supervivencia y la forma en que estas comunidades, aunque marginalizadas, contribuyeron silenciosamente a la pluralidad étnica de los Estados Unidos. The Melungeons, o Melungios en español, constituyen un grupo etnohistórico originario de las regiones montañosas del sur de los Apalaches. Desde la época colonial han sido objeto de atención académica y especulación popular debido a sus rasgos fenotípicos ambiguos y su origen étnico incierto. Durante siglos se formularon diversas hipótesis sobre su ascendencia. Entre las teorías más recurrentes figuran que fueron descendientes de moros o turcos traídos por los españoles, de supervivientes portugueses de naufragios, a quienes documentos históricos denominan como portuguí, o judíos sefardíes expulsados de la península ibérica, también gitanos europeos, africanos libres mezclados con colonos europeos e indígenas americanos, o simplemente diversas tribus nativas norteamericanas entremezcladas. La evidencia genética contemporánea respalda la tesis de un origen trihíbrido. Los melungios descienden de europeos, africanos, subsaharianos e indígenas americanos. No obstante, la composición genética específica varía entre familias y comunidades. Aunque carecieron de una lengua o cultura homogénea, los melungios compartieron prácticas agrícolas, tradiciones musicales y estructuras de vida comunitarias adaptadas al entorno rural y montañoso. Su fenotipo intermedio, tez oliva o trigueña, sin rasgos claramente africanos, europeos o indígenas, motivó tanto fascinación como discriminación. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el endurecimiento de las políticas segregacionistas en Estados Unidos contribuyó a su progresiva asimilación. Clasificados frecuentemente como personas de color, se les excluyó de derechos civiles como el sufragio o el matrimonio con blancos. Aquellos con tez más oscura se integraron paulatinamente a comunidades afroamericanas, mientras que otros de piel más clara se blanquearon socialmente, identificándose como europeos, portugueses o simplemente americanos. No se conoce una fecha exacta para su desaparición como grupo diferenciado, pero la mayoría de los estudios coinciden en que ésta se consolidó a comienzos del siglo XX.
En la actualidad persiste un proceso de recuperación identitaria impulsado por descendientes que, a través de la genealogía, los estudios genéticos y la investigación histórica, revalorizan su herencia. El término Melungeon aparece por primera vez en registros de la Iglesia Bautista de Stone Creek, en Virginia, el 26 de septiembre de 1813, con una connotación peyorativa. Su etimología es debatida. Se han propuesto raíces en el francés, como mélange, que significa mezcla, del español arcaico melungo, o del turco melunkan, alma maldita, sin que ninguna de estas hipótesis se haya confirmado de forma concluyente. A finales del siglo XIX, la escritora Will Allen Drumgoole contribuyó a popularizar la imagen enigmática de los Melungeons a través de una serie de artículos en The Arena en 1891, donde postulaba una genealogía mixta que incluía africanos, europeos e indígenas, así como portugueses de forma más concreta. Edward Price, geógrafo cultural, en su tesis doctoral de 1950 analizó registros censales y trazó la migración de personas libres de color desde el Piamonte de Virginia y Carolina del Norte hacia Tennessee a finales del siglo XVIII, proponiendo que estas poblaciones fueron las antecesoras directas de los melungios. Posteriormente, Brent Kennedy revitalizó el interés público con su obra The Melungeons, The Resurrection of a Proud People, de 1997, donde sugiere vínculos con marineros portugueses y esclavos turcos integrados a comunidades indígenas. Su hipótesis, aunque polémica, abrió nuevas rutas de exploración académica. Más recientemente, el biólogo molecular Kevin Jones realizó un análisis genético de ADN mitocondrial y del cromosomas, y confirmando una alta heterogeneidad genética con componentes europeos, africanos, amerindios y posibles trazas de Medio Oriente y Asia Meridional. Para el caso de los Red Bones, quienes constituyen otro ejemplo de mestizaje cultural e identitario en el sur de los Estados Unidos, han habitado principalmente el sureste de Luisiana y el este de Texas desde el siglo XVIII, desarrollando una identidad colectiva a partir de la confluencia de linajes europeos, franceses, escoceses, irlandeses, con africanos y amerindios como los Choctaw y Caddo, entre otras. Los Red Bones se asentaron en zonas rurales donde desarrollaron sistemas agrícolas autosuficientes y redes familiares endogámicas. Su cosmovisión integró elementos cristianos, indígenas y africanos, generando una espiritualidad sincrética. Su ambigüedad racial impidió su clasificación precisa en los censos, apareciendo a veces como blancos, otras como de color o incluso mestizos. Esta ambigüedad generó conflictos sociales, especialmente bajo el régimen de las leyes de Jim Crow. Uno de los episodios más significativos fue la serie de tensiones conocidas como las Red Bone Wars en 1840 y a lo largo de dicha década, cuando colonos blancos intentaron expulsarlos del oeste de Luisiana. Estas confrontaciones revelan tanto la resistencia cultural de los Red Bones como la rigidez de los marcos raciales imperantes. A pesar de siglos de estigmatización, los Red Bones han mantenido rasgos distintivos en sus prácticas lingüísticas, culinarias y familiares. En las últimas décadas, el auge de estudios étnicos y la democratización del acceso a registros genealógicos y pruebas de ADN han permitido que muchos descendientes revaloricen y reclamen su identidad Red Bone. La historia de los Melungeons y los Red Bones desafían las categorías dicotómicas tradicionales de raza y etnicidad en Estados Unidos. Ambas comunidades evidencian que la identidad es un proceso dinámico, situado históricamente y resultado de interacciones sociales complejas. Su estudio permite comprender con mayor profundidad las formas en que los sujetos racializados han negociado su pertenencia, resistencia y visibilidad a lo largo del tiempo. Finalmente, los Cajún, el pueblo Cajún, asentado principalmente en el sur de Luisiana, representa uno de los linajes culturales más emblemáticos y resilientes del sur profundo de los Estados Unidos. Su historia, sin embargo, no comienza en América, sino en las frías costas de la Nueva Francia, actual Canadá, donde se conocían como acadianos. Los acadianos eran colonos franceses que se establecieron en Acadia, hoy Nueva Escocia, en Canadá, desde principios del siglo XVII. En 1755, durante la Guerra Franco-India, el Imperio Británico expulsó violentamente a miles de ellos por negarse a jurar lealtad a la corona británica. Este episodio, conocido como el Grand Dérangement o Gran Expulsión,
obligó a numerosos acadianos a dispersarse. Muchos murieron en el exilio, otros se asentaron en distintas regiones de América, y un gran número finalmente recaló en las tierras pantanosas del sur de Luisiana, entonces bajo dominio español. Allí, en contacto con otros grupos, criollos franceses, españoles, alemanes, esclavos africanos y nativos como los Uoma y los Chitimacha, cabe mencionar que el término criollo en la historia y cultura estadounidense no hace referencia de la misma forma que al criollo en el contexto hispanoparlante, sino que tiene en cuenta componentes culturales. Inicialmente sí se hacía referencia a franceses nacidos en Norteamérica, creole, y estos mencionaban igual a los españoles nacidos en Norteamérica, pero con el paso del tiempo pasó a referirse a individuos de ascendencia mixta europea y africana, a francófonos y a comunidades rurales afrodescendientes con herencia franco-española y católica. Los acadianos reconstruyeron su identidad y cultura dando lugar a lo que hoy conocemos como cajún. El término originalmente es un apócope popular de Acadian, y que con el tiempo se transformó fonética y culturalmente. El francés cajún, una variedad propia con arcaísmos y préstamos léxicos del inglés, el español y lenguas indígenas, fue durante décadas la lengua materna de esta comunidad. Su cultura se expresó también en la música, especialmente en el sideco y la música cajún, la gastronomía, gumbo, jambalaya, budín, y un estilo de vida rural y comunitario centrado en la pesca, la agricultura de subsistencia y los oficios tradicionales. Durante el siglo XX, especialmente tras la Primera Guerra Mundial, los cajún fueron marginados y estigmatizados por hablar francés, ser rurales y tener un modo de vida atrasado, según los estándares angloamericanos. El sistema educativo estadounidense forzó la asimilación lingüística, prohibiendo el uso del francés en las escuelas. Esta represión lingüística dejó secuelas profundas, aunque desde finales del siglo XX ha habido un movimiento de revitalización de la lengua y la cultura cajún. Aunque generalmente se percibe a los cajunes como un grupo blanco francófono, en realidad su historia está profundamente atravesada por el mestizaje. Muchas familias cajunes tienen ascendencia africana, nativa americana y criolla. Durante siglos, la vida en comunidades rurales favoreció alianzas interétnicas que no siempre se registraron en los censos oficiales, pero que sí conservan en la memoria oral y los linajes familiares. La identidad cajún, por tanto, ha oscilado entre la blancura legal y la ambigüedad cultural, desafiando los marcos rígidos de la clasificación racial estadounidense. A partir de los años 70, movimientos culturales y académicos comenzaron a revalorizar la herencia cajún. Hoy en día los festivales de música, la educación bilingüe y los estudios culturales han permitido una resignificación positiva de lo cajún como símbolo de resistencia cultural y diversidad. Sin embargo, esta visibilidad también ha generado tensiones entre una visión folclorizada y turística de lo cajún y los reclamos de autenticidad por parte de las comunidades rurales que aún viven la cajunidad como práctica cotidiana. La historia cajún ilustra cómo las diásporas, la exclusión y el mestizaje pueden dar lugar a culturas vivas, híbridas y resistentes. Como en el caso de los melungios y los redbones, los cajunes encarnan una identidad situada en las fronteras étnicas, lingüísticas, territoriales de los Estados Unidos y cuestionan los relatos hegemónicos sobre nación, raza y cultura.